prácticamente estamos sobrevolando ya la concentración de la Marcha Verde. Efectivamente, estamos a unos 30 metros de altura y vemos que dentro de la gran inmensidad del desierto son varios miles de personas que se han concentrado. Comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Los acontecimientos de vulneración de los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos respecto de los saharauis y del pueblo saharaui tienen antecedentes. Naciones Unidas, una intervención urgente para evitar, han dicho en la lectura del comunicado, la masacre del pueblo saharaui, y a España como administradora legal del Sáhara que asuma la responsabilidad. El Sáhara Occidental es el último país que queda por descolonizar en el mundo. Es un territorio del noroeste de África que se encuentra bajo ocupación marroquí desde que España lo abandonara. La población saharaui no llega al 1.000.000 de habitantes. Su pueblo se encuentra dividido por un muro entre campamentos de refugiados al sur de Argelia y el territorio ocupado bajo la represión marroquí. España tiene una deuda con el territorio, ya que sigue siendo, de facto, su potencia administradora. Hasta la llegada de España, la sociedad saharaui estaba estructurada en tribus y era nómada. Su forma de subsistir era el pastoreo y el comercio. Con la Conferencia de Berlín, en 1884, África se reparte entre las potencias europeas. El Sáhara Occidental pasa a manos de España y comienza así un periodo de colonización que durará casi un siglo. La relación de España con los saharauis fue, por lo menos hasta final, casi a mediados de los 70, era una relación cordial, ¿no? Era una relación bastante buena entre la población y los españoles. No había sufrido conflictos ni problemas. Hasta la primera manifestación saharaui que se hizo en junio del año 70, no había habido roces de ninguna clase entre España. De hecho, los saharauis siempre preferían España que Francia. A mediados del siglo XX, el descubrimiento de grandes yacimientos de fosfatos impulsa el desarrollo de algunas ciudades del Sáhara español. Pues la cuestión es que la historia hay que verla en progreso, ¿no? Es decir, que la situación de los saharauis en los años 70 empezaba a ser más cómoda que en años anteriores. Por eso que contaba anteriormente de esa transición social de una sociedad que vivía del ganado y el nomadismo a una sociedad más habituada en un porcentaje bastante alto a vivir en las ciudades. Era una sociedad todavía con mucha precariedad, con mucha falta de escuelas, con falta de servicios sanitarios, pero que empezaba ya a gozar de ciertas facilidades como casas propias. Ya muchos ya no vivían en jaimas, vivían en casas bajas, y digamos que era una sociedad en transición. Mientras en el continente africano se fraguan los procesos de descolonización, en el Sáhara Occidental surgen las primeras reivindicaciones por la autodeterminación. A mediados de los años 60 aparece el Movimiento para la Liberación del Sáhara, antecedente directo de lo que será el Frente Polisario. El Frente Polisario se constituye el 10 de mayo de 1973. Como surgimiento real surge de mucho antes. Se dice que a final de los 60, en 1968-67, los estudiantes, y había movimientos estudiantiles de jóvenes saharauis que en diferentes provincias españolas donde estaban estudiando habían ido viviendo de ese conocimiento, ¿no? Sobre la democracia, sobre la situación en la que están los pueblos africanos, también la relación con otros africanos, ¿no? De lo que es el movimiento descolonizador de la época. Empezó a surgir ese germen. El motivo por el que surge es porque Marruecos cada vez está pidiendo con más insistencia, ¿no? entre comillas, retrocesión del territorio saharaui,
sin ningún tipo de derecho. España no daba un paso adelante con respecto a la situación del Sáhara. Las Naciones Unidas exigían cada vez con más insistencia a España que procediera a la descolonización y España no... O sea, entonces el surgimiento real el surgimiento del Frente Polisario se da por la posición inamovible de España, ¿no? El inmovilismo de español, ¿no? ante esa situación. El Frente Polisario nace en el año 1973. En aquel momento yo estaba en el territorio y fui testigo de las consecuencias de su primera acción armada. Fui testigo porque la primera acción armada del Polisario se produjo en un destacamento de la Policía Territorial y aquellos soldados nativos, que nada más que estaba ocupada por soldados nativos de la Policía Territorial, que todos ellos fueron llevados a la Jun detenidos porque se sospechaba de su posible complicidad con el Frente Polisario. Y fui testigo de cómo las familias de aquellos agentes de la Policía Territorial fueron prácticamente rescatados se sumaron a una gran manifestación para rescatarles de esa detención. Estos movimientos y la presión de las Naciones Unidas para la descolonización del territorio se producen mientras España atraviesa una grave crisis política. Al mismo tiempo, Marruecos y Mauritania presionan para anexionarse el territorio. En este contexto comienzan a fraguarse los Acuerdos de Madrid, un pacto ilegal que reparte el Sáhara Occidental entre estos dos estados. El acuerdo, si lo que me preguntas es por el valor del acuerdo es nulo, por muchas razones, ¿no? Primero porque es un acuerdo secreto, en segundo lugar porque España se estaba robando una facultad que no posee, que es transmitir la potestad de administrar un territorio, que solamente se puede hacer con el concurso de Naciones Unidas. Tercero, porque estaba pactando sobre recursos que pertenecen al pueblo saharaui, como era en uno de los acuerdos económicos, hacía referencia a la transmisión del porcentaje en una empresa que extraía fosfatos, ¿no? Que es uno de los recursos principales del Sáhara. Y por tanto eso España no lo puede hacer porque es soberanía permanente del pueblo saharaui. En el caso de los acuerdos de Madrid, entre comillas, o acuerdos tripartitos, legalidad no pueden tener ninguna, primero desde el ordenamiento jurídico interno español, porque para que tuvieran validez tenían que haber sido publicados en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, cosa que no ha ocurrido. De hecho hay una certificación negativa por parte del Boletín Oficial del Estado que dice que no se ha publicado esos acuerdos, no existen esos acuerdos. Y en un orden internacional, España como potencia administradora no tiene legitimidad para ceder a ningún otro Estado ese territorio. El único legitimado para decidir sobre su soberanía es el pueblo saharaui. En cualquier caso, España la única posibilidad que tenía era o bien celebrar un referéndum de autodeterminación por el que el pueblo saharaui decidiera sobre su futuro, o bien ceder el territorio de las Naciones Unidas y que procediera a ese referéndum. Esa era la única salida que tenía. O sea que el acuerdo de existir sería nulo de pleno derecho. Yo estaba en aquellos momentos viviendo en Madrid y recuerdo cómo fuimos muchos los españoles de aquel momento que nos quedamos impresionados de la firma de los acuerdos tripartitos del 14 de noviembre de 1975, en vísperas de la muerte de Franco, cómo aquello suponía pues una traición a los principios de la Carta de Naciones Unidas, una traición a los compromisos que España había adoptado en relación con el pueblo saharaui, de respetar sus derechos de autonomía, sus derechos de autodeterminación, y una traición también a tantos españoles que habían dejado allí pues su trabajo y sus esfuerzos a favor del desarrollo de aquella provincia. Entendamos que en aquellos momentos aquello fue una conmoción que se sumaba a la propia conmoción mayor que suponía el hecho de la muerte de Franco. Aquello era un signo de los tiempos, era como una suma de acontecimientos muy difíciles de haber sido previstos con anterioridad y muy difíciles de entender. Al tiempo que se fraguan estos acuerdos a puerta cerrada, Marruecos comienza a invadir el territorio.
la historia no se puede convertir en un menú, este plato no lo como y este no. España coloniza el Sáhara durante casi un siglo, 90 años. España debería haber tenido pues una salida mucho más honorable, y era lo aplaudible es el que hubiesen llevado a cabo la descolonización que está contemplado y que Naciones Unidas exigía. Y en todo caso, y dada la coyuntura política del año 75, en la que Franco se estaba muriendo, Hassan II organiza una marcha verde de 350.000 personas, prácticamente el norte de África estaba en una turbulencia política. La salida más honorable, en todo caso, sería o bien haber entregado el territorio a los saharauis, que somos los dueños legítimos de ese territorio, o bien haber dicho a las Naciones Unidas, vénganse ustedes y asuman esa responsabilidad, pero no firmar unos acuerdos legítimos y entregar el territorio y la población como si fuéramos un ganado. Y de hecho, a raíz de esos acuerdos tripartitos, el pueblo saharaui, la familia saharaui, llevamos 35 años divididos como pueblo y como familia. La Marcha Verde fue una estrategia de Marruecos para presionar al Estado español. Lo que se vendió como una marcha pacífica fue un amplio despliegue militar que no escatimó en el uso de la fuerza. Durante la invasión, la población saharaui fue bombardeada con napal y brutalmente reprimida. Según informes de Amnistía Internacional y Cruz Roja, llegaron incluso a enterrar a personas vivas o a lanzarlas desde helicópteros. Esta represión empujó a la población civil saharaui a huir hacia el desierto. Ante la marcha marroquí, las fuerzas españolas no solo no actuaron, sino que abandonaron los diferentes puestos militares y retrocedieron hacia el Aaiún. Cuando el día 30 de octubre de 1975 las fuerzas marroquíes invadían el territorio, solo el Frente Polisario les hizo frente. La salida del Sahara se produce a finales del 75, en el mes de noviembre. Yo había salido a principios del 74, por lo tanto yo no fui testigo, ni siquiera nos podíamos imaginar los que entonces veíamos en el territorio que aquello iba a terminar de aquella manera. Más bien al contrario, más bien por determinados signos, como una carta que se leyó del caudillo de Franco en todos los cuarteles, parecía que se estaba logrando ir a un proceso de autodeterminación por la vía de una autonomía o por la vía de algún tipo de procedimiento por el cual los saharauis tomasen el poder de las instituciones saharauis. De hecho, en el año 1970 ya se había fundado la YEMA, que era la Asamblea de Representantes de los Saharauis, que aquello era un anticipo de un futuro gobierno nacional saharaui. No podíamos sospechar esa salida traumática y la entrada traumática del ejército de Marruecos. El Estado saharaui, porque España el día 26 de febrero del año 76 anuncia su abandono del territorio. El Frente Polisario, día 27, que es el día siguiente, para que no exista ese vacío político y jurídico, hemos creado la República Árabe Saharaui Democrática. Este es un Estado en el exilio, quizá no sea un Estado moderno, pero sí un Estado actual, donde prácticamente estamos encuadrados todos los saharauis que estamos en los campos de refugiados. Tras la salida de España, el Frente Polisario se enfrenta a Marruecos y Mauritania en una guerra que durará 16 años. El Sáhara Occidental es un conflicto que lleva más de 35 años sobre el escenario. Es un conflicto que sigue sometido al principio de descolonización. La Carta Magna de las Naciones Unidas, en concreto su apartado 1415, así lo reconoce y por tanto desde el año 64 Naciones Unidas viene reivindicando a la metrópoli colonizadora España que se lleve a cabo pues, ese proceso de descolonización para que los saharauis determináramos nuestro propio destino. Desgraciadamente en el año 76 esto no fue así. España
en vez de cumplir con esa responsabilidad internacional, lo que ha hecho el gobierno de Arias Navarro y compañía es firmar un acuerdo tripartito en Madrid con Marruecos y con Mauritania, dividen el territorio y de ahí se abre una página y el drama humano que vivimos los saharauis durante estos 35 años. El Sáhara Occidental es un conflicto internacional tan anómalo como la causa palestina, ¿no? Es decir, tenemos una situación de colonia que debía haber sido descolonizada, pero que aún sigue teniendo esa categoría dentro de la Carta de Naciones Unidas, porque el Estado que inició ese proceso de descolonización no lo ha terminado, y ese Estado es España, ¿no? Mauritania pierde la guerra con el Frente Polisario e intenta devolver el territorio que había ocupado, una zona que Marruecos no tardará en invadir, alargando la guerra durante años. Es Marruecos el que inicia el proceso de ocupación completa sin que se haya descolonizado, es decir, sin que el Estado que tenía que haberse hecho cargo del proceso de descolonización, que era España, lo hubiera desarrollado, es decir, poniéndose de acuerdo con la población que habitaba la zona, que eran los saharauis, y lo hace sencillamente para cedérselo a Marruecos. Es decir, España traiciona al pueblo saharaui, claramente bajo mi punto de vista, y deja que Hassan II ocupe todo el Sáhara Occidental, obligando a los saharauis a marcharse, porque no le interesaba, porque lo que quería ya desde el principio era a un Estado fuerte marroquí en el norte de África. Durante la guerra, Marruecos construye un muro que separa los territorios ocupados de los liberados por el Frente Polisario. Este muro es, después de la muralla china, el más largo del mundo y el terreno colindante está plagado de minas antipersona. En la actualidad, Marruecos sigue invirtiendo más de 1 millón de euros diarios en su mantenimiento. Esta zona está considerada una de las más militarizadas del mundo. La guerra termina en 1991 con un alto al fuego auspiciado por Naciones Unidas. Se crea entonces una misión especial de la ONU, la MINURSO. Lo hace para garantizar la celebración de un referéndum de autodeterminación que ponga fin al conflicto y en el que los saharauis puedan decidir su futuro. Bueno, la MINURSO es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Es una misión de cascos azules, ¿no?, por así decirlo, que está ahí en el territorio por la resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y lo que su función ahí, entre otras, es la de vigilar el cese del fuego, ¿no?, lo que es el alto el fuego entre el Frente Polisario y el ejército marroquí. También, entre otras de sus funciones, está la de organizar el referéndum, o mejor dicho, su función principal, organizar un referéndum por el que el pueblo saharaui decida sobre su futuro. La MINURSO es la única misión de las Naciones Unidas que no vela por los derechos humanos. Es la única misión de Naciones Unidas en el mundo que no tiene competencia en materia de derechos humanos, lo cual ya nos dice mucho de lo que es la intención real, ¿no?, por parte de Naciones Unidas de resolver esto. A pesar de la creación de la MINURSO, el referéndum aún no se ha llevado a cabo. Naciones Unidas, el enviado especial de Naciones Unidas, han hecho todo lo posible para lograr ese referéndum. Como sabéis, hay distintos criterios sobre el cuerpo electoral, es decir, quién tiene capacidad para votar o quién tiene legitimación para votar. Si los que estaban en el censo que realizó España poco antes de abandonar el territorio, o bien tienen derecho también los que posteriormente han colonizado el territorio, marroquíes, etc. Esas son las disfunciones, ¿no? Marruecos no tiene interés ninguno en que se celebre y ya lo ha manifestado públicamente. El rey Mohamed VI lo dijo públicamente que no se va a proceder a celebrar un referéndum de autodeterminación, que la única solución que ellos albergan es la de la autonomía, una, entre comillas, autonomía en Marruecos, pero que ceder ese territorio, cederlo, o mejor dicho, devolver a los saharauis la parte que ha ocupado Marruecos, no la contemplan de ninguna manera. Entonces, eso es lo que provoca ese bloqueo.
En el 2003 se propuso el plan Becker II, en el que se establecía que se daba una autonomía de unos 5 años y después se celebraba un referéndum por el que los saharauis decidieran si querían integrarse en Marruecos o querían la independencia. Marruecos rechazó esa opción, que el Frente Polisario sí aceptó en su momento. Entonces, el motivo por el que no se celebra es porque Marruecos no quiere, son las trabas impuestas por Marruecos. Ya lo empezó desde el principio con la invasión de miles y miles de colonos marroquíes que querían incluirlos en el censo. Al final no lo consiguió, o bueno, mejor dicho, no todos consiguieron entrar en ese censo, sí entraron algunos, y conforme han ido pasando los años, pues ha ido cambiando su postura hasta llegar a la actual, que es la de no a la autodeterminación. Esa es la postura. ¿Qué tienen en común resoluciones de la Asamblea General? Pues tienen en común que todas reconocen al pueblo saharaui como titular del derecho a libre determinación, que desde el año 1963 se reconocía a España como potencia administradora, y que todas reconocen que el pueblo saharaui es titular de ese derecho y por tanto alientan a una solución. Y la solución no es otra que el referéndum. Estamos convencidos de que el gobierno español tendría un papel importante para solucionar el conflicto. Igual que hizo Portugal, el gobierno portugués con Timor, que es un conflicto muy parecido al del Sáhara, y se movilizó en todos los foros internacionales para defender el derecho del pueblo de Timor a decidir libremente su futuro, el gobierno español tendría que levantarse en cualquier foro, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, con los países latinoamericanos y decir, el conflicto del Sáhara no se ha acabado, hay un proceso de descolonización inacabado, debemos ayudar todos activamente a que el pueblo saharaui pueda tener voz, pueda decidir su futuro, y nosotros como país, que no lo hicimos bien en su día, en el 75, y no supimos descolonizar el territorio, ahora queremos ayudar activamente a descolonizar. Esa voz del gobierno español sería oída en toda América, en África, en Asia, y podría ser muy importante para que se tomara una resolución general de las Naciones Unidas respecto al conflicto del Sáhara. Pero el silencio a veces otorga esa impunidad a Marruecos que hace que se siga paseando, ocupando un territorio por la fuerza, reprimiendo a los saharauis diariamente, en las cárceles llenas, con desaparecidos, y esa responsabilidad sigue siendo de ese dolor por parte del gobierno español. El que sea, el anterior, el que está ahora, o esperemos que el que venga realmente cambie esta postura. Desde que se asentó la democracia en este país, los sucesivos gobiernos de esta democracia poco han hecho con el tema saharaui. Los partidos grandes, cuando están en la oposición, apoyan, reivindican la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental, y cuando llegan a la Moncloa, pues mantienen un posicionamiento claro de apoyo al país ocupante, que es Marruecos. Señorías, la cuestión de fondo es que estamos ante una ocupación militar, policial y de colonos marroquíes, una ocupación ilegal sobre un territorio no autónomo que así lo define el derecho internacional. Se han denunciado ya aquí los acontecimientos que hoy vuelven a traer este tema a colación en la Cámara, los acontecimientos de vulneración de los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos respecto de los saharauis y del pueblo saharaui tienen... Felipe González tuvo una actitud, está grabado en todo, cuando fue en el 76, 77, a los campamentos, que dijo que se comprometía con la historia, que los saharauis habían tenido muchas promesas incumplidas, pero que él iba a estar hasta la victoria final con los saharauis y que les iba a apoyar. Estuvo allí, cerca de los saharauis, en los campamentos de refugiados, con el gobierno saharaui. Y cuando llegó al gobierno, en el 82,
se olvidó de los saharauis, se olvidó, prefirió estar cerca de Marruecos y defender los intereses marroquíes y olvidó claramente a los saharauis. Luego ha sido un verdadero enemigo de los saharauis porque en muchos países latinoamericanos, en muchos sitios, siempre que ha ido y ha hablado sobre el Sáhara, ha defendido las tesis marroquíes e impedido en muchas ocasiones que se reconociera por parte de países como Chile y otros países a la República Árabe Saharaui Democrática, y eso verdaderamente el pueblo saharaui nunca lo olvidará. Que vuestra República independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. El tema del Sáhara, que lo toca con especial sensibilidad, quiero decirle que no sé dónde está la expoliación de recursos que está arruinando el Sáhara, porque realmente no hay actividad económica en el Sáhara. No hay nada. Dice, bueno, pues la que hay es absolutamente marginal respecto de la riqueza subyacente del Sáhara. A Marruecos, que es un país por el que siento simpatía, y no le debo nada a Marruecos, nada, en contra de las tonterías que dicen por ahí, entre otras cosas porque como en la vida todo es relativo, el país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos. Nosotros siempre decimos que los derechos humanos tienen que estar por encima de los derechos políticos y de los derechos comerciales y económicos. Y cuando el partido está, cualquier partido, el Partido Popular, el Partido Socialista, está en la oposición, nos hablan de ayudarnos, de defender los derechos humanos de los saharauis, de ayudar a que se acabe este sufrimiento de los refugiados saharauis, pero cuando llegan al gobierno cambian totalmente su actitud y defienden los intereses económicos, políticos, tienen miedo a Marruecos, al chantaje permanente marroquí, debe ser por Ceuta y Melilla, debe ser por los intereses de los empresarios en Marruecos, y olvidan a los saharauis y apoyan a Marruecos en todos los foros internacionales. Eso es lo que a nosotros nos avergüenza, que todavía se siga manteniendo esta postura con un silencio cómplice y a veces un apoyo claro a Marruecos para que ocupe el Sáhara. Yo creo que la monarquía española también juega un papel importante en que se olvide a los saharauis. España sigue, el rey de España sigue siendo amigo, primo, tío, no se sabe muy bien del rey de Marruecos, y creemos que eso hace que cualquier gobierno de España esté callado sobre la situación que viven los saharauis. La política española no solo contradice sus posturas en relación al Sáhara, a menudo se convierte en cómplice de las medidas represivas de Marruecos sobre los saharauis. En abril de 2014, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por ordenar la expulsión arbitraria de 30 saharauis que habían pedido asilo político. El Ministerio del Interior dio esta orden sin haber realizado el obligado estudio de sus peticiones, violando la Convención Europea de los Derechos Humanos. La sentencia establecía que España no podía deportar a los saharauis sin cumplir el procedimiento necesario. Y porque un refugiado saharaui que viene huyendo, o que él dice que viene huyendo de una situación en la que su vida corre peligro, significa admitir, porque procedían del Sáhara Occidental, significa admitir que en el Sáhara Occidental se están violando los derechos humanos. ¿Se lo vamos a decir a Marruecos, que está violando los derechos humanos al reconocerle a esa persona el derecho de asilo? Yo creo. El problema del Sáhara Occidental es que es un territorio inmensamente rico y con una población muy pequeña en número. Ese es el problema del Sáhara Occidental. Si fuera realmente, si no tuviera esa riqueza o esa capacidad de generar esa cantidad de dinero, por así decirlo, no le interesaría a nadie y nadie estaría ahí. Estarían los saharauis solamente con sus camellos y pastoreando, ¿no? El Sáhara Occidental es uno de los países más ricos del Magreb en recursos naturales. Es rico en fosfatos,
Posee uno de los mayores bancos de pesca y su arena es exportada para la construcción. Estos recursos llevan siendo expoliados y administrados por Marruecos casi 40 años. También se prevé que podría poseer petróleo y uranio. Europa es uno de los principales cómplices de este expolio y beneficiario directo de los acuerdos de pesca. El acuerdo de pesca es un acuerdo por el cual una serie de barcos de la Unión Europea, en particular españoles de aquí, como aquí en Andalucía, de Barbate principalmente, pueden faenar en aguas bajo jurisdicción, repito, bajo jurisdicción de Marruecos. Eso es lo que dice literalmente el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Por qué subrayo lo de bajo jurisdicción? Porque el acuerdo en sí no es ilegal, es que sencillamente las aguas del paralelo 27, que son las aguas más o menos, ¿no? Por ahí por el paralelo 27 son las aguas del Sahara Occidental, no son aguas bajo jurisdicción de Marruecos. Por tanto, el acuerdo en sí no es ilegal porque habla de aguas bajo jurisdicción de Marruecos, es decir, con lo cual incluye el mar territorial y la zona contigua, pero no aguas de otro, en fin, de aguas del Sahara, porque únicamente, ya digo, esto es soberanía permanente del pueblo saharaui. Por tanto, el acuerdo en sí no es ilegal. ¿Qué es lo que parece ser que contradice el derecho internacional? La aplicación que en la práctica se está haciendo del acuerdo. Entonces, bueno, se han otorgado licencias para que, en fin, armadores pesqueros vayan a pescar al paralelo 27 y van, y de hecho van. El acuerdo consiste en eso, en yo te permito faenar aquí, cada vez menos porque tengo mis propios barcos, y tú a cambio de eso me das dinero. El último acuerdo de pesca con Marruecos se ha basado en eso, se ha basado en llegar a un acuerdo de negociación de la cantidad de dinero que va a recibir Marruecos por dejar a los barcos europeos faenar en las aguas del caladero. El caladero del Sáhara, ¿qué le pasa? Que es inmensamente rico. Es una zona en la que hay muchísima producción pesquera, que tradicionalmente que se renueva, que no necesita apenas parada biológica y que ahora mismo es el lugar en el que la Unión Europea está consiguiendo extraer la mayor parte del pescado de esa parte del Atlántico que se consume y que se vende, que comercializa España. Las resoluciones que aprueba el Parlamento Europeo, en concreto en el tema de los acuerdos de pesca con Marruecos, no solamente los saharauis, sino también los propios equipos jurídicos del propio Parlamento dicen que son ilegales. Nosotros no entendemos que la Unión Europea, formada pues, por potencias democráticas, sean cómplices del saqueo de nuestros recursos naturales. Y de hecho, este último acuerdo, que ha costado mucho que se consiga la firma con Marruecos, dado estos temas que estaba exponiendo, desde el Frente Polisario hemos presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Bruselas exigiendo de que no es un acuerdo legal. Y mientras no se arregle el conflicto, ninguna potencia puede ni debe firmar convenios comerciales con el país ocupante porque es ilegal totalmente. De hecho, es curioso porque ningún país en el mundo, ninguno, ni siquiera Francia, que es el amigo incondicional de Marruecos, reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Diversos medios de comunicación se hicieron eco de la renovación de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Un análisis de estas informaciones muestra la doble moral de los medios españoles. El conflicto saharaui se convierte entonces en noticia, solo cuando afecta a los intereses nacionales. En este caso, ningún titular hizo mención a la implicación directa de España como potencia administradora del territorio, cuando los mayores beneficiarios de estos acuerdos son los buques españoles. Los periódicos, las cadenas de televisión, los grandes medios exclusivamente sirven a sus inversores o a sus accionistas. Y estos son, hoy por hoy en España, fundamentalmente bancos. El país está en manos de los bancos y está en manos de un grupo inversor estadounidense que jamás va a considerar que lo que pasa en Ucrania es lo que yo te estoy contando, que jamás va a considerar que Nicolás Maduro es un presidente de gobierno que ha ganado las elecciones limpiamente y que Chávez las ganó 16 veces, ¿no? No, vamos a intentar derribar eso. Entonces los medios de comunicación
están controlados por los bancos, que son los que en plena crisis del periodismo han ido a salvar a los periódicos, y entonces lógicamente ahora los periódicos le deben a sus accionistas todo lo que hacen, y por eso vemos lo que estamos viendo en la prensa española, donde apenas hay periódicos que se opongan al discurso oficial. El Estado saharaui independiente no pone en riesgo la existencia de ningún país vecino. 2. Nosotros tenemos la convicción de que el Estado que más se va a beneficiar de un Estado, de un Sáhara libre, es España, pero ya por un problema idiomático. La comunidad internacional no es que haga oídos sordos a lo que ocurre en el Sáhara Occidental, es que no le interesa que se resuelva. Y no le interesa que se resuelva por una sencilla razón. Está en un lugar en el que tradicionalmente se han establecido juegos de intereses muy poderosos, ya no solo por parte de Marruecos, sino de la colonia, del país que ha dirigido esa zona del norte de África, como Francia, y Estados Unidos, que ahora, por una cuestión completamente diferente, están muy interesados en la zona. Es decir, España no supo iniciar una descolonización como hicieron otros países en esa zona del continente africano. Francia no quiere perder influencia en el norte de África porque le interesa muchísimo, y luego veremos por qué, mantenerse como potencia hegemónica en ese lugar, y Estados Unidos, en su guerra contra el terrorismo, necesita poderosamente controlar toda la franja del Sahel. El Sahel empieza en las playas del Sáhara Occidental, ¿no? Y luego está Marruecos, que por su cuenta, evidentemente, lo que quiere es mantener la soberanía sobre un territorio que tiene muchísimos recursos. Bueno, sí, porque España es la puerta de entrada. Aquí el problema siempre es, al principio España, pero luego vimos cómo se traslada también el tema a Italia e incluso a Grecia. Entonces el problema se amplía. La cuestión es que muchas veces se ha visto como que el problema es de España y realmente el problema es de Europa. Aunque una resolución del conflicto pasaría directamente por Madrid y Rabat, el papel de Francia como miembro permanente del Consejo de Seguridad permite frenar cualquier avance de forma sistemática. Esto se debe a las estrechas relaciones de este país con Marruecos y sus intereses particulares en la región. Bueno, yo creo que la esencia del Consejo de Seguridad y el propio organismo de Naciones Unidas debe ser un debate, y un debate universal. No se entiende que simplemente en esta vida cada vez nos transmitan que el mayor se come al chico. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que hayan 5 países miembros del Consejo de modo permanente? ¿Por qué razón? Habrá que buscarle a eso una explicación. Naciones Unidas nació en el año 45 con un fin, después casi de un siglo. Yo creo que Naciones Unidas requiere de una renovación, requiere de otro tipo de planteamiento y otro tipo de estructura. Dependientemente de eso, Francia es un país cuyo lema es los derechos humanos, la fraternidad, etc. Y es un lema que ellos no respetan ni consideran. Simplemente creo que es un gesto con cara a la galería. Francia tiene intereses económicos, políticos, en que esa zona quede bajo dominio francófono y no que sea un país independiente de vocación hispana con la segunda lengua el castellano. Ellos desearían que los saharauis todos hablasen francés y que la riqueza del Sáhara Occidental, el fosfato, el petróleo posible que hay, la pesca, todo vaya a los negocios de las grandes compañías francesas. Nosotros creemos que el interés del Estado español es que un Sáhara sea independiente porque hay una unión entre España y los saharauis histórica y eso sería lo lógico. Pero Francia veta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como país de los 5 países miembros con derecho a veto, cualquier medida que vaya a imponer a Marruecos un control sobre los derechos humanos. Y es una vergüenza que a estas alturas, en el siglo XXI,
un país como Francia, que es una república que siempre está orgullosa de su principio de libertad, igualdad y fraternidad, siga manteniendo a Marruecos bajo una ocupación, ayudándole a que siga con la ocupación y explotación de las riquezas saharauis. Eso es lo que a nosotros nos avergüenza, que Francia siga en esta posición obcecada, porque sin Francia Marruecos no estaría mucho tiempo en el Sáhara. El estancamiento del conflicto, así como la reciente prórroga de la MINURSO, que continúa sin velar por los derechos humanos, han propiciado que resurja el debate sobre una posible vuelta a las armas. Entonces, esta generación no cree en Naciones Unidas. Esta generación ya duda inclusive sobre lo que hacemos desde el Polisario. Esta generación lo que quiere es volver a las armas. Esta generación cree y tiene la convicción de que lo que se ha cogido por la fuerza solo se puede devolver por la fuerza. Bueno, los saharauis están determinados a defender lo que es su tierra por todos los medios legítimos. Y uno de los medios legítimos es que cuando ocupan tu territorio, te expulsan, te reprimen, es defenderte con todas las armas que tengas a tu alcance. Por ahora los saharauis han confiado en una solución política pacífica y tienen todavía esperanza de que esa solución la ONU la pueda imponer. Pero si la ONU no es capaz de imponer una solución pacífica, los saharauis tendrán que utilizar otras vías legítimas para defender su tierra y sus intereses. Y nosotros estaremos siempre con ellos en esas circunstancias. Creemos que el Polisario está dando unas lecciones de gobernabilidad de su pueblo, está parando, pacificando a los jóvenes que son los más radicales, que quieren luchar y enfrentarse a Marruecos pensando que es la única solución, la solución militar, y el Polisario por ahora está intentando canalizar esas energías en otras cuestiones políticas para intentar dar un margen a las Naciones Unidas para que solucionen la cuestión políticamente y pacíficamente. Eso esperamos. La República Árabe Saharaui Democrática mantiene relaciones con diferentes estados en materia de cooperación y ayuda al desarrollo, llegando a tener embajadas en diferentes países. La mayoría de estos estados se encuentran en Latinoamérica y África. Y este país, lo que es la República Saharaui, está reconocida por 82 países. La mayoría aplastante es del continente africano y de América Latina. De hecho, el único país africano que no forma parte de la Unión Africana es Marruecos, porque en el año 82 la Unión Africana, en aquel entonces se llamaba Organización de la Unidad Africana, reconoció la República Saharaui porque había países que superaban ya el 51% que exige la Unión para ser miembro, y Marruecos abandona como protesta. Y en la actualidad pues asumimos la vicepresidencia de la Unión Africana y asumimos la vicepresidencia del Parlamento africano. Que la Unión Africana emita mensajes de ese tipo, positivos o contrarios a Marruecos, no significa absolutamente nada, porque la Unión Africana no tiene ningún poder negociador en ningún foro internacional, y porque la Unión Africana ahora mismo se encuentra inmersa en un proceso de desintegración tal, porque tiene como 3 guerras y una en marcha. En el año 78 hemos intentado negociar con Madrid para que vinieran estudiantes saharauis a estudiar en España, porque como dije, mantenemos al castellano como segundo idioma oficial. No ha habido respuesta positiva en este sentido y nos vimos obligados a recurrir a países de América Latina. De hecho, en este sentido, sí que debo rendir como delegado saharaui un homenaje y un agradecimiento al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, porque ha sido el primer país en América Latina que nos ha cedido casi más de 4.000 becas para que los muchachos saharauis pudieran terminar todo el ciclo de los estudios en Cuba. A diferencia de la actitud que adopta el gobierno español, el pueblo demuestra una gran solidaridad y apoyo a la causa saharaui. A lo largo de toda la geografía española, numerosas asociaciones brindan su apoyo a los refugiados.
Estas organizan desde caravanas solidarias hasta comisiones médicas, además de convocar una manifestación general cada año. Buena parte de la ayuda material que reciben los campamentos procede de estas mismas asociaciones, organizadas por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Es una zona tan sensible del planeta que habría que solucionar, ya no solo por la condición humanitaria o por el problema humanitario que representa. Hay personas que han vivido y nacerán y morirán en una tienda de campaña, ¿entiendes? Ya no solamente por eso, sino porque interesa resolver ese problema dotando al pueblo saharaui de un Estado y consiguiendo que sea un Estado fuerte en una de las zonas más peligrosas de todo el continente africano, ¿no? Si los saharauis no queremos que ningún gobierno de Madrid levante la bandera del Polisario, ni queremos que nos miren como los niños mimados. Lo que queremos simplemente que España forme parte de la solución. Y lo que queremos es que España exija a Naciones Unidas y exija a Marruecos, porque tiene capacidad para hacerlo. El pueblo saharaui verá más pronto que tarde, y será más pronto, la independencia de su pueblo. Marruecos no puede, en el siglo XXI, seguir ocupando por la fuerza un territorio, riéndose de las resoluciones internacionales y no aplicando estas resoluciones. Creo que veremos un Sáhara libre y creo que será pronto. Y Marruecos lo sabe. Por eso está gastando tan pronto y tan mal los recursos del Sáhara Occidental, porque sabe que pronto los va a perder. Me atrevo a decir que la generación de los saharauis más viejos que se sacrificó por la lucha por la independencia, ya desgraciadamente muchos de ellos no lo verán, pero sus hijos y los nietos sí que lo verán. El gran drama del pueblo saharaui es que todo el mundo sabe lo que les están haciendo y nadie hace nada por evitarlo. Ya se llevan 35 años. شعب الصمود عزمه ينتهي